Muy buenos días. Mi nombre es Piquinto Moreno. Tengo el honor de servir en San Marcos de Comajusco y hoy tengo el honor de llevar a cabo esta clase que se llama El valor trascendente de Cristo, nivel 8. Pues bueno, sin más por el momento vamos a orar. Padre, por favor, quita toda distracción y te pedimos que seas tú en este tiempo, Señor. Danos claridad y entendimiento en el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos viendo Apocalipsis 5, cuál es un extracto. Apocalipsis ya de por sí es un libro bastante complicado porque vienen muchas cosas que es revelación. En Apocalipsis 5 habla acerca de Juan, que es llevado al cielo, y es importante ver el contexto de este libro, ¿sí? Lo escribe un hombre inspirado por Dios, pero un hombre que fue llevado a un lugar fuera de donde él estaba habitualmente. Y allí es donde él tiene esta visión y donde ve todas estas cosas que son sorprendentes. El esquema de nuestra clase habla acerca de la perspectiva de Dios, habla acerca del rollo en la mano derecha, del león de la tribu de Judá, también del cordero y la adoración celestial, y que Jesús es digno de recibir todo. Vamos a empezar con la perspectiva de Dios, y esto es la palabra más certera y más eficaz que nosotros podemos tener. Esa es la Biblia. Y es lo que debe de guiarnos, porque Dios escribió todos los tiempos, Dios ya sabía lo que iba a suceder, Dios ya sabía que iba a crear al hombre, pero sabía que le iba a dar un corazón, y ese corazón lo iba a engañar y iba a tomar una mala decisión por culpa de la serpiente, pero pues él iba a tener que pagar ese precio, y en consecuencia viene el plan de redención y de salvación, que es a través de Cristo Jesús. Dios es perfecto, Dios todo lo sabe, Él es soberano, es omnipotente y omnipresente. Él lo sabe todo, y había escrito toda esta historia tan sorprendente, y es cierto que si queremos grandes resultados necesitamos un grande proceso. Y vaya que la historia de la salvación del hombre ha sido una historia de muchísimo, muchísimo tiempo, pero que ha valido la pena con Cristo Jesús. Ahora Juan habla acerca de un rollo, el cual es un documento muy importante. En aquel entonces no había libros, no había mails, o sea, había rollos, y los rollos importantes iban sellados. Este libro, no solamente este rollo, no solamente iba escrito por una cara, iba escrito por dos caras. Entonces, eso era algo anormal para la época. ¿Por qué? Porque en el contexto hablaban que se hablaba mucho de que pues, los documentos se llenaban por una hoja y ya, pero mientras más cantidad tuviera, más contenido tuviera, más relevante era. Otra cosa que sabemos que es un rollo fuera de lo normal es que no solamente tiene un sello, este rollo tiene 7 sellos, que es lo sorprendente, lo cual no cualquier persona significa que lo puede abrir. Ese rollo va dirigido a alguien en específico que reúne ciertas características, y esas características las reúne Jesús. Es el único que tiene autoridad. Si vemos en Hebreos 1:3, habla: el Hijo muestra la brillante grandeza de Dios. El Hijo es la imagen perfecta de todo lo que Dios es, y Él sostiene el universo, todo el universo, por medio de su poderosa palabra. Y habla concretamente de Cristo. Dice: después de haber hecho purificación de pecados, se sentó a la derecha del trono majestuoso de Dios en el cielo. Eso viene en el libro de Hebreos. Y lo sorprendente es que en el libro de Apocalipsis habla en el versículo 11 que Juan vio a un cordero que fue sacrificado y que estaba enfrente del trono. Qué grandiosa es la Biblia cuando habla de todas estas cosas, y todas estas cosas pues tienen que ver, ¿no? Tienen una relación muy estrecha. Para la autoridad de Jesús, en Hebreos 8:1 también dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote, y Él está sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios. Eso es lo sorprendente.
Y enfrente del trono, pues como dice Juan, está el sacrificio que está descansando, que está ahí. Y es algo que Él ya hizo, algo que ya fue consumado. Como decía cierto teólogo, estamos en el ya, pero aún no. Todavía falta un poco de tiempo, pero aún no. No ha regresado Cristo, pero va a regresar. Sabemos que Él va a regresar. ¿Por qué? Porque ha sido profetizado. Y la Biblia habla acerca de Jesús como un león, así lo figuran varias profecías, y podríamos hablar muchísimo de las profecías bíblicas. Sin embargo, no es tema de esta clase. Vamos a quedarnos únicamente con Génesis, que el Salvador vendría de la generación o de la simiente de la mujer. Viene en Génesis 3:25 que Dios iba a poner enemistad entre la mujer y la serpiente. También es mencionado como león, o sea que significa, todo el mundo lo sabemos, que la salvación vendría de esta tribu de Judá, porque ya había sido profetizado. Bueno, sin más por el momento, Cordero Inmolado. Jesús también es el Cordero Inmolado, y esto es importante y debemos descansar en esto. Las profecías las podemos ver y hacer toda una clase y todo un tratado de profecía, pero nos debemos quedar más con el Cordero Inmolado, porque Él es la muestra de que su sacrificio es perfecto, es válido, y esto va a desencadenar que Él es el único que puede ser la solución al hombre, que el único que es la solución a la salvación del hombre. Es inmolado porque, bueno, él ofreció su sangre. Él fue predestinado desde la eternidad. Él fue hecho hombre, como dice Gálatas 4:4. Primera de Timoteo 3:16 dice, fue hecho carne. Juan 1:14 dice, la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Y estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, como la gloria del único Hijo del Padre. Qué bonito lo que dice Juan 1:14. Todo este plan que hace Jesús es el plan de la redención del ser humano. En el clímax de la historia es donde estamos. Jesús es nuestro sustituto porque estábamos bajo la ira, éramos vasos de destrucción y estábamos a punto de ser muertos y no tener ninguna solución para ese mundo. Por eso Juan en Apocalipsis dice, y lloré, porque decía, ¿quién va a ser digno de romper los sellos y abrir el rollo? Hasta que un anciano le dice, él puede romper los sellos y abrir el rollo. Y se refiere al león de la tribu de Judá, o sea, a Jesús. Ahora vamos a decir, pero ¿por qué león y por qué cordero? La isla tiene muchísimas paradojas. De hecho, el reino de los cielos es una paradoja, es morir para vivir, dar para recibir. Son cosas que parecen contrarias, pero que tienen una relación. Y nosotros lo creemos, porque sabemos en quién hemos creído y sabemos que Él es poderoso. Vamos a continuar. Jesús, otra característica importante es que Él cargó la maldición. Él vivió toda la Torá, vivió toda la ley y Él se hizo la maldición. ¿Cuál maldición? Que estábamos alejados, que estábamos dispuestos a ser muertos por nuestros delitos y pecados. Y sin embargo, Él, viviendo una vida santa, una vida en obediencia, en sujeción, tentado en todo, pero no se nos olvide, sin mancha, Él fue crucificado. Entonces, Él pagó por nosotros. Por eso Él es sustituto, porque Él se ofreció a sí mismo. Él se propició, como dicen otros. Y con su sangre Él pagó, o sea, Él expió, Él pagó esa deuda. Todo con su vida, dando su vida. El mundo estaba perdido y condenado y Jesús fue el único que pudo haberlo salvado, el único que lo salvó. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Salmo 121. Mi socorro viene de parte del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Segunda de Corintios 5:21 dice, Jesús, al que no cometió pecado alguno, por nosotros, Dios lo trató como pecador. Fíjense, a Jesús lo trató como pecador. Él no tenía por qué hacerlo. Él vivía sin pecado, Él cumplió toda la ley. Él era justo, el único justo que hay era Él. Y a pesar de eso, Él pagó
por ti y por mí, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. ¿Qué es esa justicia? Que somos reconciliados, que somos aceptos y que tenemos una entrada al trono celestial donde encontramos perdón y socorro oportuno. Por eso es importante el arrepentimiento, por eso es importante vivir bajo obediencia y sujeción. El poder de su sangre lo cubre todo. Multitud de pecados, hay poder en su sangre porque Él dio hasta la última gota de su sangre para pagar ese precio. Y no es cualquier sangre, es la sangre del Hijo de Dios. Es la sangre del Hijo de Dios que se encarnó, que se hizo hombre, que vivió una vida apartada, una vida santa, que fue tentado en todo, pero nunca se nos olvide, sin mancha. Por eso nosotros encontramos redención. Y la redención es de que estábamos muertos, que nosotros éramos deudores y que Él paga la deuda. Estábamos muertos y Él nos da vida. Estábamos caídos y Él nos levanta. Esa es la redención. Y en consecuencia somos aceptados porque esa conexión que teníamos con Dios estaba rota por el pecado. Y Jesús viene a volver a hacer esa conexión con la cual somos conectados directamente a Dios y al trono de la gracia. Eso es lo sorprendente. Vamos a continuar con la conclusión de esta clase, no sin antes comentar acerca de la adoración celestial, que Jesús es el único digno de recibir. Toda lengua confesará, y Él es digno de recibir esta alabanza y esta adoración. Dice Apocalipsis 5:5, dice, no habiendo uno digno, el Altísimo Padre tomó la decisión de elegir a su propio Hijo. Y así las palabras del anciano, no llores porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido, Él es victorioso, para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y es sorprendente este capítulo 5, porque en el versículo 9 dice, tú mereces tomar el rollo y romper sus sellos porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste un pueblo para Dios, de toda raza, lengua, pueblo y nación. Hiciste que ese pueblo fuera el reino de sacerdotes para nuestro Dios. Y ellos, fíjense la promesa, reinarán sobre la tierra. Nosotros tenemos esa promesa y esa heredad de que nosotros vamos a reinar, que esta vida que estamos viviendo no es suficiente para nosotros, no es donde nos quedamos. Nosotros vamos a otra vida mucho mejor, en donde vamos a ser resucitados y donde vamos a heredar, dice otra parte de la Biblia, vamos a heredar la tierra. El Cordero que fue sacrificado, Él es digno de recibir el poder, de recibir toda riqueza, sabiduría, fuerza, honor, gloria y alabanza. Y escuchar los ángeles en el cielo y en la tierra y en el mar que decían, toda alabanza, honor, gloria y poder sean por siempre para el que está sentado en el trono y para el Cordero, para Jesús. Por eso decían, así sea, y los ancianos se arrodillaban y adoraban. Bueno, qué mejor ejemplo de adoración celestial que lo que dice Apocalipsis 5. Y por eso vamos a concluir en esta lección. El valor trascendente de Cristo tiene que ver con su vida, su sangre, su muerte, pero más importante, su resurrección, porque es la obra voluntaria, propiciatoria, que Él se ofreció, que Él nos sustituyó, que Él pagó expiación, que Él nos reconcilió, redención. Eso lo hace Jesús. Es importante para nosotros conocer nuestra realidad, que como seres humanos somos seres caídos, que estábamos bajo pecado y muchos aún siguen bajo el pecado, bajo la culpa y bajo la ira de Dios. Por eso es necesario el arrepentimiento para obtener perdón de pecados. No debemos ignorar como cristianos nuestra herencia, sino que debemos apropiarnos de ella y también mientras estemos en este plano del descubrir el poder que tenemos en la sangre de Jesús, porque Él es victorioso, Él es el sacrificio perfecto y es válido para siempre. Cristo
es trascendente en sí mismo. Él no nos necesita a nosotros. Nosotros le necesitamos a Él, porque Él cumple todas y cada una de las promesas bíblicas, profecías bíblicas. Por ello, debemos permanecer siempre en comunión en Él y permanecer y experimentar las profundidades de Cristo. ¿Dónde o cómo? A través de leer la palabra, de profundizar en la palabra y aplicarlas en nuestra vida diaria. Decía Santiago, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo se aplica en nuestras vidas? Una vida de obediencia, una vida consciente de lo que hacemos, examinándonos a nosotros mismos, una vida lejos de la condenación debe de preceder de un arrepentimiento. Gracia entendida, santificación deseada. Y todo esto descansa en la sangre de Jesús. Pues bueno, pues muchas gracias. Reciban un saludo de mi familia, de Pía, Claudia y de un servidor. Espero que sea de bendición esta clase y nos estamos viendo. Bendiciones.